La historia de la Torre de Babel es mucho más que un simple relato sobre la confusión de lenguas. Es un misterio tan antiguo, una conspiración cósmica que marcó el destino de la humanidad y transformó el curso de la historia para siempre. Pero lo que nadie te cuenta es que esta historia le oculta una rebelión que tuvo consecuencias tan profundas, que aún hoy, siglos después, seguimos viviendo en sus secuelas, sin siquiera darnos cuenta. Presta mucha atención a esto, porque aquí es donde la historia da un giro aterrador que pocos se han atrevido a explorar. La Torre de Babel no fue solamente un edificio. Fue un portal, una puerta hacia los cielos, que intentó abrirse para desafiar el orden divino. Y detrás de esa osadía estaba un hombre, Nimrod, cuya ambición y arrogancia no conocían límites y cuyo nombre sería Sinón, y Modet rebelión y poder desmedido. Imagina por un momento la escena: un pueblo unido, hablando la misma lengua, con una visión común y una determinación férrea. Pero no era una visión común y sencilla. Era un sueño de grandeza, sin precedentes. Nimrod, un líder carismático, intemido, un cazador valiente y un estratega sin igual, decidió levantar una torre que alcanzara del cielo. Una figura colosal que no solo sería un monumento a la humanidad, sino un símbolo de su desafío a Dios. Pero esta torre no era un simple edificio para observación oculto. Era un portal, un umbral entre este mundo y el mundo espiritual, un intento de traer de vuelta los ángeles caídos, los vigilantes, aquellos seres divinos que habían descendido a la tierra. Se habían corrompido. Según nos revela la profunda interpretación del erudito Michael Heise, la arquitectura de esta torre era majestuosa y aterradora. A la vez, se levantaba en múltiples niveles, cada uno más alto que el anterior, construida con ladrillos, cocidos al fuego, y betún, para pegar, una construcción impresionante para su época. La Sigurat no solo era un proyecto de ingeniería, sino un símbolo de arrogancia humana y desafío divino. Nimrod no solo quería tocar el cielo, quería atravesarlo, abrir una puerta para que los dioses caídos regresaran y establecieran su dominio nuevamente sobre la humanidad. Pero aquí es donde la historia da un giro que pocos conocen. Dios no solo confundió las lenguas para detener la construcción, sino que dividió a la humanidad en 71 naciones, designando a cada una un ángel guardián, un hijo de Dios, que fue asignado para cuidar y gobernar sobre cada pueblo. Sin embargo, estos vigilantes, en lugar de proteger, se corrompieron y se convirtieron en los dioses paganos que las antiguas civilizaciones adoraban. Este evento marcó el inicio de una guerra espiritual que ha permeado toda la historia bíblica y que aún se manifiesta en el mundo moderno. La confusión de lenguas fue apenas la superficie de una fractura cósmica y espiritual mucho más profunda. La asamblea divina en el cielo, descrita en pasajes antiguos, fue testigo del plan de Nimrod y sus consecuencias. La arrogancia humana intentó usurpar el lugar de Dios, y en respuesta, el Creador intervino, no solo para detener la construcción de la torre, sino para reordenar la humanidad y establecer un nuevo plan para la redención y salvación del mundo. Las civilizaciones antiguas como Nsameya, Babilonia y Egipto fueron moldeadas por esta división. Cada una recibió su propio dios pagano, una sombra corrupta de los vigilantes originales. Por ejemplo, en Babilonia, Marduk, que era originalmente un ángel guardián asignado, se convirtió en un dios pagano, representando el poder y la autoridad que se distorsionó en idolatría. Esta fragmentación espiritual llevó a un mundo dividido, lleno de conflictos, malentendidos y guerras entre pueblos y naciones, reflejo de la fragmentación del lenguaje y la cultura. Pero Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, no abandonó a la humanidad a su suerte. Desde las cenizas de la rebelión de Babel, surgió un plan redentor. Dios eligió a un hombre, Abraham, para comenzar una nueva nación, un pueblo separado que sería la luz en medio de la oscuridad, un pueblo destinado a restaurar la relación rota entre el cielo y la tierra. Israel no fue simplemente un pueblo elegido, sino el instrumento divino para recuperar el mundo del caos generado por la rebelión
cósmica en Babel. Esta nueva nación fue llamada a ser un reflejo del reino de Dios, un testimonio vivo de su poder y gracia, un lugar donde la unidad y el propósito divino podrían manifestarse nuevamente en la historia humana, desde Abraham hasta Moisés, y a lo largo de toda la historia bíblica. Vemos cómo este plan se desarrolla, enfrentándose a las fuerzas espirituales del mal que surgieron de la rebelión original. La historia bíblica es, en esencia, la historia de esta lucha épica entre el bien y el mal, entre la voluntad de Dios y la rebelión humana, un conflicto que comenzó en Babel y que continúa hasta hoy. La psicología de Nimrod es fascinante y aterradora a la vez. Este hombre, descrito como un cazador poderoso, un líder valiente y temido, estaba consumido por un deseo insaciable de poder y dominación. Su ambición no conocía límites, y su orgullo lo llevó a desafiar a Dios abiertamente. ¿Qué pudo haber motivado a un hombre a intentar algo tan audaz? La respuesta se encuentra en la mezcla de miedo y arrogancia humana, miedo a la dispersión, miedo a perder el control, miedo a la muerte y al olvido, pero también una arrogancia desmedida, la creencia de que el hombre podía alcanzar la divinidad por su propio esfuerzo y sabiduría. Esta combinación explosiva llevó a Nimrod a liderar un proyecto que no solo era una obra arquitectónica, sino un acto de rebeldía contra el orden divino. El miedo de la gente que participó en la construcción de la torre era complejo. Por un lado, había temor reverencial ante la grandeza de Nimrod y la fuerza del proyecto. Por otro, un miedo más profundo y existencial, el miedo a la dispersión, a perder su unidad como pueblo, a ser olvidados en la vastedad del mundo. Este miedo fue explotado por Nimrod para mantener unido al pueblo y enfocado en su objetivo. Pero el verdadero motivo detrás de esta unión era un intento de controlar el destino humano, de evitar el plan divino de dispersión y diversidad que Dios tenía para la humanidad. La arrogancia humana que motivó la construcción de la Torre de Babel es un tema que resuena lo largo de toda la historia. Es la eterna lucha entre el deseo humano de autonomía y la realidad de que somos seres creados, limitados y dependientes de un poder superior. La torre es un símbolo eterno de la soberbia humana, de la ilusión de que podemos alcanzar el cielo por nuestras propias fuerzas, sin reconocer nuestra verdadera naturaleza y nuestro lugar en el cosmos. La asamblea divina en el cielo, un concepto que aparece en varios textos antiguos y se profundiza en la teología bíblica. Es el escenario donde Dios observa y decide intervenir en este acto de rebeldía. Aquí, la imagen es la de un consejo celestial, donde los hijos de Dios o ángeles observan y participan en la historia humana. Cuando la torre se eleva y la humanidad se une en su arrogancia, Dios interviene no solo para confundirte el lenguaje, sino para dividir a la humanidad en naciones, asignando a cada una un vigilante que debería haber protegido y guiado. Pero estos vigilantes cayeron, se corrompieron y se convirtieron en los dioses paganos, distorsionando el propósito original de su creación. Esta caída de los vigilantes es una pieza clave para entender el panorama espiritual que enfrenta la humanidad. Estos seres, originalmente designados para gobernar con justicia y proteger a la humanidad, sucumbieron ante la corrupción y comenzaron a exigir adoración y control sobre los pueblos a los que fueron asignados. Así nacieron los sistemas de idolatría y paganismo que dominaron el mundo antiguo, desde Sameia hasta Egipto, pasando por Babilonia y más allá. Cada civilización antigua reflejaba, en sus mitos y religiones, la sombra de estos vigilantes caídos, y la humanidad quedó atrapada en un ciclo de adoración a falsos dioses y separación de la verdadera divinidad. El impacto de la rebelión de Babel en las civilizaciones antiguas fue inmenso. Sameia, con sus sigurats y sus complejas religiones, fue una de las primeras en reflejar este fenómeno. Babilonia, con su famosa torre y sus dioses paganos, fue el epicentro de esta rebelión espiritual de Egipto, con su panteón de dioses y su teología compleja. También mostró la influencia de esta fractura. Cada una de estas culturas desarrolló sistemas de creencias que reflejaban la corrupción de los vigilantes y la división de la humanidad. Esto no solo afectó su religión, sino también su política,
su cultura y su historia, creando un mundo fragmentado y en conflicto. Pero la historia no termina ahí. Dios, en su plan redentor, comenzó a trabajar a través de Abraham para restaurar la unidad y la verdad. Israel fue llamada a ser una nación santa, un pueblo separado para Dios, destinado a ser luz para las naciones y un canal para la redención de toda la humanidad. La historia bíblica es del relato de esta batalla espiritual, donde Dios busca restaurar lo que fue perdido en Babel, enfrentar a los poderes corruptos y finalmente establecer un reino eterno donde la humanidad pueda vivir en paz y unidad bajo la verdadera autoridad divina. En conclusión, la Torre de Babel es mucho más que una antigua historia sobre la confusión de lenguas. Es el secreto que cambió la historia. Un episodio fundamental en la guerra espiritual que aún define el destino del mundo. Es la historia de la arrogancia humana enfrentándose a la soberanía divina, de la rebelión de los vigilantes y la corrupción que trajo consigo, y del plan eterno de Dios para redimir a la humanidad a través de un pueblo escogido. Comprender este secreto nos permite ver el mundo con otros ojos, entender las raíces y de la división y el conflicto, y descubrir la esperanza que surge de la promesa de restauración y unidad. Así que la próxima vez que escuches la historia de la Torre de Babel, recuerda que detrás de esa torre se esconde un misterio profundo, una conspiración celestial y un llamado a la humildad, la fe y la esperanza, porque en ese relato antiguo está la clave para entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia ahí dónde vamos. Y sobre todo, está el recordatorio de que, aunque la humanidad haya sido dispersada y dividida, el plan de Dios sigue en marcha, buscando restaurar todo a su gloria original. No es solo una historia antigua, es un secreto vivo que sigue cambiando la historia, incluso la nuestra. Pero lo que nadie te cuenta es que la historia no termina con la dispersión de las naciones, ni con la confusión de las lenguas. En realidad, ese es solo el principio de una batalla mucho más profunda, una guerra invisible que se despliega en los planos espirituales, y que ha marcado el destino de la humanidad desde entonces, porque en aquel momento, cuando los vigilantes, aquellos 70 ángeles asignados a custodiar y guiar a las naciones, cayeron, no solo se fracturó el lenguaje y la unidad humana, sino que también se abrió una puerta para que esos seres celestiales caídos se convirtieran en los dioses de las civilizaciones antiguas. ¿Cómo sucedió esto? ¿Y qué significa para nosotros hoy? Estos vigilantes, originalmente enviados para proteger y guiar a las naciones, fueron corrompidos por su propia ambición y deseo de poder. En lugar de servir humildemente, comenzaron a exigir adoración, a fomentar la idolatría y a enseñar conocimientos prohibidos, técnicas ocultas y artes oscuras. Así, cada una de las grandes civilizaciones antiguas, Egipto, Babilonia, Grecia, Roma, fue, en esencia, gobernada en las sombras por estos ángeles caídos, quienes se manifestaron como Dios es en sus panteones. Los faraones de Egipto, con su divina autoridad, no eran solo reyes humanos, sino representantes terrenales de estos seres caídos, quienes habían corrompido el orden divino para su propio beneficio. En Babilonia, el dios Marduk, el principal de su panteón, era uno de estos vigilantes que se había arrogado el control y la adoración de un pueblo entero. En Grecia, los dioses olímpicos no eran meras mitologías sino representaciones de estas entidades caídas, jugando con las vidas humanas como piezas en un tablero oscuro y celestial. Pero esta no fue solo una corrupción cultural o religiosa, fue una guerra espiritual real, invisible pero intensa, que comenzó en Babel y que se extendió a lo largo de toda la historia humana. En el Antiguo Testamento, esta batalla se manifiesta en relatos que muchos pasan por alto. Por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando el profeta ora y ayuna, un ser espiritual conocido como el príncipe de Persia se interpone para bloquear la respuesta divina. Este príncipe no es un simple gobernante terrenal, sino un ángel caído que domina la región y lucha por mantener su influencia sobre esa nación. Es un eco directo de la rebelión original. En Babel, una lucha por el control de las naciones a nivel espiritual, y no fue un caso aislado. En toda la historia bíblica,
encontramos referencias a estos príncipes y potestades que luchan contra la voluntad de Dios y buscan mantener a la humanidad bajo su yugo. Pero Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, no dejó esta batalla sin respuesta. Su plan de contraataque comenzó con la llamada a un hombre, Abraham. Desde ese momento, Dios comenzó a forjar una nueva nación desde cero, una nación que no estaría bajo el control de los vigilantes caídos, sino directamente bajo su soberanía. Mientras las otras 70 naciones quedaron entregadas a sus dioses menores, Israel fue creada para ser el pueblo escogido, un pueblo separado para cumplir un propósito divino. Abraham no solo fue llamado para ser padre de una familia, sino para ser el portador de una promesa que cambiaría el curso de la historia. Con él comenzó la restauración de la humanidad, un nuevo pacto que buscaría deshacer la maldición de Babel y el control de los ángeles caídos. Pero esta historia no se detiene en el Antiguo Testamento. La culminación de este plan se revela en el Nuevo Testamento, en un evento que pocos comprenden en toda su profundidad, el día de Pentecostés. En ese día, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, ocurrió la reversión directa y milagrosa de la maldición de Babel. En lugar de confundir las lenguas y dispersar a la humanidad, Dios unió a personas de diferentes naciones y lenguas, concediéndoles la capacidad de entender ni ser entendidos, un lenguaje divino que trasciende las barreras humanas. Este evento marcó el nacimiento de una nueva era, una era en la que la humanidad podría, a través del Espíritu Santo, trascender las divisiones y comenzar a restaurar la unidad perdida hace tanto tiempo en Babel. Pero lo más impactante de todo esto es la lección que esta antigua historia nos ofrece hoy, en pleno siglo XXI. Estamos viviendo una era que, en muchos sentidos, es una nueva Babel. La tecnología avanza a pasos agigantados. Inteligencia artificial, transhumanismo, la búsqueda de alcanzar la divinidad a través del control absoluto sobre la vida, la mente y el cuerpo. La arrogancia humana, que en Babel intentó alcanzar el cielo con ladrillos y mortero, hoy se manifiesta en la arrogancia de querer ser dioses a través de la tecnología. Pero la historia nos advierte que toda ambición, sin humildad, toda búsqueda de poder sin reconocer la soberanía divina, está destinada a terminar en caos y división. Lo que está en juego no es solo el avance tecnológico o la dominación global, sino la batalla espiritual que comenzó hace milenios en Babel, la misma batalla que enfrenta a los vigilantes caídos y los dioses menores, contra el plan redentor de Dios a través de su pueblo escogido. Como espectadores modernos, somos llamados a mirar más allá de lo visible, a entender que detrás del progreso y la innovación hay fuerzas que buscan controlar y dividir, y que solo a través de la fe, la humildad y la dependencia en Dios podremos encontrar la verdadera unidad y propósito. Así, la historia de Babel, de los vigilantes caídos, de la dispersión y la promesa de restauración, no es solo de un relato antiguo, sino un espejo en el que podemos ver nuestro propio tiempo. Nos desafía a cuestionar nuestra arrogancia, a buscar la sabiduría que viene de lo alto, y a unirnos en un propósito que trasciende las fronteras humanas. Porque, al final, la verdadera torre que debemos construir no es de piedra, ni de metal, sino de fe, esperanza y amor, una torre que apunta no hacia el cielo de la rebelión, sino hacia del cielo de la redención divina. Y en esa construcción, cada uno de nosotros tiene un papel en esta historia épica que sigue escribiéndose día tras día en el corazón de la humanidad. Pero lo que nadie te cuenta es el tormento invisible que se desató en los corazones y mentes de aquellos que habitaban la ciudad de Babel cuando sus lenguas fueron abruptamente confundidas. Imagina por un instante el caos psicológico que se apoderó de una multitud que, hasta entonces, había hablado en unidad, compartido sueños y ambiciones, y trabajado juntos en una colosal empresa que desafiaba el orden divino. De pronto, las palabras se convirtieron en enigmas insondables, los sonidos familiares se tornaron extraños, y el puente invisible que unía sus almas se fracturó en 1000 pedazos. El pánico no tardó en propagarse, como un fuego voraz en medio de un bosque seco. Los rostros antes colmados de confianza y esperanza
ahora reflejaban confusión, miedo y una profunda soledad. El lenguaje, ese don sagrado que Dios había dado para la comunión, se transformó en una prisión, los aislaba unos de otros, sembrando desconfianza incluso entre aquellos que compartían la sangre y el linaje. Familiares, que antes podían leerse en los ojos, ahora se miraban como extraños. Hermanos que habían construido juntos muros y torres, ahora se volvían cautelosos, temiendo que cualquier palabra pronunciada pudiera ser malinterpretada o, peor aún, usada en su contra. La ciudad que había sido un símbolo de unidad y poder empezó a desmoronarse desde dentro, no solo en su estructura física, sino en su esencia misma. Las rupturas familiares fueron solo la punta del iceberg. Lo que parecía un castigo divino se convirtió en una tragedia humana, una fractura irreparable que llevó a la desesperación. Algunos se aferraban a la esperanza de que el orden volvería, pero esa ilusión se desvaneció rápidamente. La desesperación dio paso al resentimiento, y el resentimiento a la violencia. Los grupos que antes trabajaban codo a codo comenzaron a formarse en tribus cerradas, desconfiando unos de otros, buscando proteger lo poco que les quedaba de seguridad. Las calles de Babel, antes bulliciosas y repletas de vida, se convirtieron en laberintos de silencio, donde el eco de voces desconocidas resonaba como un recordatorio constante de la maldición que pesaba sobre ellos. Así, la confusión de lenguas no solo fragmentó el idioma, sino que fracturó la esperanza y la fraternidad humana, sembrando la semilla de la división que perdura hasta nuestros días. Pero este no fue el final, sino el principio de una migración forzada que cambiaría para siempre el mapa del mundo. Separados por las barreras invisibles de la comunicación, las tribus dispersas comenzaron a vagar por territorios desconocidos, enfrentando peligros que desafiaban su supervivencia. Atravesaron desiertos abrasadores, donde el sol parecía derretir la piel. Cruzaron montañas heladas que cortaban el aliento, y se adentraron en bosques espesos habitados por bestias salvajes que emergían de las sombras, con ojos brillantes y fauces hambrientas. Cada grupo, a su manera, buscaba un lugar donde asentarse, donde reconstruir lo que se había perdido. Pero no estaban solos en su exilio. Según relatos ancestrales y tradiciones ocultas, cada tribu estuvo bajo la influencia de vigilantes, seres celestiales caídos, que se convirtieron en guías oscuros, maestros de saberes prohibidos y arquitectos de civilizaciones que desafiaban la naturaleza humana. Estos vigilantes impartieron conocimientos en agricultura, metalurgia, astrología y magia, moldeando las culturas emergentes con un sello indeleble. Así nacieron las primeras grandes civilizaciones. Mesopotamia con sus sigurats, que reverberaban con la memoria de Babel. Egipto con sus pirámides, que apuntaban a los cielos, reflejo de una aspiración similar pero distinta. Las civilizaciones del Valle del Indo y las culturas de China, cada una impregnada por la influencia de sus respectivos vigilantes, pero todas marcadas por la dispersión y la separación del lenguaje. Cada civilización, mientras florecía, llevaba consigo la carga y la bendición de esos conocimientos ancestrales, pero también el peso de una rebelión que ya había fracturado la unidad original. La migración no fue un simple desplazamiento físico, sino una odisea espiritual y cultural que definió el destino de la humanidad, sembrando la diversidad y al mismo tiempo, el anhelo de una restauración que parecía siempre fuera de alcance. En medio de esta tormenta humana y divina, Serge, la figura de Nimrod, un hombre cuya ambición y poder lo convirtieron en un símbolo oscuro y perturbador. Nimrod, descendiente directo de Sem, fue más que un rey. Fue el primer anticristo tipológico, un precursor de los sistemas de gobierno que encarnan la tiranía y la rebelión contra el orden divino. Su reino no solo se extendió territorialmente, sino que se afianzó en un sistema centralizado, autoritario y opresivo, donde la voluntad del individuo era subordinada a la ambición del tirano. Nimrod no solo construyó fortalezas físicas, sino un sistema de control social basado en el miedo, la idolatría y la manipulación. Su espíritu, alimentado por la soberbia y el rechazo a Dios, echó raíces profundas que perduran en las
estructuras de poder modernas, los imperios que han surgido a lo largo de la historia. Con sus ejércitos, sus leyes implacables, y su culto al líder, son ecos distantes de la tiranía de Nimrod, perpetuando un ciclo de opresión y alejamiento de la verdadera justicia divina. Pero lo más inquietante es que este espíritu no solo habita en sistemas políticos, sino en corazones humanos que buscan dominar y deshumanizar, desafiando la voluntad de Dios y sembrando división y caos. Esta conexión entre Nimrod y la Torre de Babel nos lleva directamente al misterio profético de Babilonia la Grande, descrito en el libro de Apocalipsis. Babilonia, símbolo de la opulencia, la corrupción y la rebelión contra Dios, no es simplemente una ciudad antigua, sino un arquetipo eterno de sistemas que se levantan contra la verdad y la justicia. La torre que comenzó como un desafío a Dios, destinada a alcanzar el cielo, se convierte en la metáfora de un poder que se enaltece a sí mismo, hasta su caída inevitable. Apocalipsis revela cómo en esta gran Babilonia seduce a las naciones con su riqueza, su poder y su engaño, promoviendo la idolatría y la persecución de los siervos de Dios. La historia se repite, y cada vez que un imperio o sistema humano se levanta con arrogancia, desafiante y dividido, vemos la sombra de Babel y Nimrod proyectándose en la narrativa del fin de los tiempos. Pero lo que nadie te cuenta es que detrás de esta caída, detrás de esta destrucción, hay un propósito divino profundo: la purificación, la restauración y el llamado a una unidad que trasciende las limitaciones humanas. Finalmente, cuando contemplamos todo este relato, desde el pánico en Babel hasta la migración de las tribus, la tiranía de Nimrod y el misterio apocalíptico de Babilonia la Grande, somos invitados a una reflexión épica y trascendental. Dios no permitió la dispersión para castigar eternamente, sino para enseñar a la humanidad la humildad y la dependencia de él. La división del lenguaje y la dispersión de los pueblos nos muestran la fragilidad de la soberbia humana, pero también la promesa de una restauración futura. La verdadera torre que debemos construir no es una estructura física ni un sistema político, sino una comunidad fundada en la fe, la esperanza y el amor. Una torre espiritual que une a los hombres, no por lengua o poder, sino por un propósito divino común. Cada uno de nosotros está llamado a ser un constructor de esa torre, a derribar las barreras que nos separan y a buscar la unidad en la diversidad, bajo la soberanía de Dios. En esta historia, que sigue escribiéndose en los corazones y las acciones de la humanidad, encontramos el llamado a trascender nuestra arrogancia y a abrazar la redención que solo proviene del Creador. Porque al final, la verdadera victoria no está en alcanzar el cielo con nuestra propia fuerza, sino en ser acogidos en el cielo por la gracia de aquel que nos creó. Pero lo que nadie te cuenta es que el espíritu de Babel no quedó enterrado en el polvo de la antigüedad, sino que resuena con un eco inquietante en los vastos corredores de nuestra era moderna. Observa cómo, en la globalización que envuelve cada rincón del planeta, se teje una red de conexiones que, a primera vista, parece unir a la humanidad en un solo latido. Las lenguas se mezclan, los mercados se entrelazan, y las culturas se entrecruzan en un baile frenético de intercambio y comercio. Sin embargo, bajo esta fachada de unidad, late el mismo anhelo de la torre antigua, el deseo de dominar, de construir un reino sin límites, sin Dios, sin rendición. La economía mundial se convierte en el nuevo Babel, una estructura colosal de capital, tecnología y poder que promete elevarnos a la cima del mundo, pero que al final revela su fragilidad y su vacío. Las corporaciones gigantes, los tratados internacionales, las monedas globales y las redes digitales no son sino ladrillos en un muro, construido con orgullo humano, que olvida que la verdadera seguridad solo puede hallarse en la independencia humilde del Creador. La globalización sin Dios es un espejismo, una ilusión que promete integración y paz, pero que a menudo engendra desigualdad, explotación y una fragmentación espiritual más profunda que cualquier división de lenguas. En medio de este panorama, la humanidad se enfrenta al mismo dilema que en Babel. ¿Construiremos un mundo que honre a Dios y refleje
su gloria? ¿O seguiremos edificando torres que inevitablemente caerán? En contraste con esta estructura de ladrillos muertos, la Iglesia y los creyentes son llamados a ser piedras vivas, vibrantes y eternas, formando un templo espiritual que trasciende cualquier edificio terrenal. Cada alma renovada por la fe es un pilar que sostiene una edificación invisible pero poderosa, una comunidad que no se basa en la fuerza humana o en la unificación forzada, sino en la comunión y genuina con Dios y con los demás. Estas piedras vivas no solo son firmes, sino que están unidas por un propósito divino, por la gracia que las transforma desde dentro. La Iglesia no es una torre que busca alcanzar el cielo con su propio esfuerzo, sino un pueblo que camina con la mirada puesta en el Rey Celestial, que reconocen su fragilidad y su necesidad constante de la presencia de Dios. En un mundo donde la globalización pretende homogeneizar y controlar, la Iglesia brilla como una diversidad unida, como un mosaico de lenguas, culturas y dones, todos reconciliados en Cristo. Ser piedra viva implica una responsabilidad épica: resistir la tentación de levantar muros de orgullo, rechazar las falsas seguridades del mundo y ser testigos activos del reino de Dios en medio de la confusión y el ruido de Babel. Es una batalla espiritual, donde cada creyente es un guerrero de la fe, un constructor de puentes, un portador de esperanza. Pero la historia no termina en la caída de la torre ni en la dispersión de los pueblos. Hay un capítulo final, una promesa que arde con una luz incomparable en la oscuridad de la humanidad. El regreso de Cristo es una visión épica que supera cualquier relato antiguo, una irrupción divina que destruirá para siempre el sistema babilónico que ha esclavizado a la humanidad. Imagina el cielo abriéndose con un estruendo celestial, una trompeta que resuena en todos los rincones de la tierra, un anuncio que sacude los cimientos mismos del poder mundial. En ese momento, el Rey de Reyes vendrá en gloria, acompañado por legiones de ángeles, y con un juicio justo y definitivo, derribará la torre moderna que pretende usurpar su lugar, la Babilonia de hoy, con sus ídolos de oro, sus sistemas corruptos y sus lenguas y confusas. Será consumida por el fuego de la verdad divina. Pero no será un acto de mera destrucción, sino de redención y restauración. Las naciones que antes se enfrentaban, las lenguas que se confundían, finalmente se reunirán bajo la bandera de Cristo, adorándolo voluntariamente en un canto celestial que trasciende toda división. La Jerusalén celestial descenderá como una novia radiante, uniendo en perfecta armonía a todas las tribus y lenguas, en un reino donde no habrá más maldad, ni engaño, ni soberbia. Allí, la verdadera torre, la comunidad eterna fundada en el amor y la presencia del Dios vivo, se manifestará en plenitud. Y tú, espectador, ¿a qué reino perteneces? En este momento decisivo de la historia, se alza un llamado que atraviesa siglos y culturas, que retumba en lo más profundo de tu alma. No es una invitación pasiva, ni una opción trivial, es un desafío que exige una respuesta clara y valiente. Puedes elegir sumergirte en la Babilonia que se derrumba, en el sistema que niega a Dios y construye su futuro con materiales corruptibles, o puedes unirte a la Jerusalén celestial, ser parte de la familia eterna que adora en espíritu y en verdad. Esta elección no es solo para este mundo, sino para la eternidad. No te dejes engañar por las promesas vacías de la torre que se alza sin Dios. Su caída es segura, y con ella, la pérdida de todo lo que parece importante. Pero la Jerusalén celestial permanece para siempre, un refugio invencible donde el amor, la paz y la justicia reinan sin interrupción. Serás ladrillo muerto, en una estructura condenada o piedra viva, en el templo eterno. La decisión es tuya, y el tiempo para elegir es ahora, porque el día del Señor se acerca, y, con él, la verdadera torre será revelada, no construida con manos humanas, sino edificada en la roca inquebrantable del Rey de Reyes.